Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 9 y le venimos a hablar sobre la DNA 11. Mi grupo está integrado por Yamari Serrano, Jennifer Montañez, Rosa Vargas, Carlos Torrealba y mi persona, Jesús Berríos. Le venimos a hablar sobre qué es el dictamen de auditoría. La función primaria y principal responsabilidad del contador público en su actuación como profesional independiente es expresar una opinión sobre los estados financieros que han examinado y se conoce como el informe de auditoría o dictamen. Está plasmado en la cuarta y quinta normas relativas al informe que establece lo siguiente. El dictamen debe contener la expresión de una opinión en relación con los estados financieros, tomando en conjunto o una declaración de que dicha opinión no puede ser expresada, en cuyo caso debe iniciarse las razones para dicha abstención. Me corresponde hablar acerca de la estructura del dictamen. Está estructurada por diferentes partes. La primera parte habla el título, destinatario y ciudad. En el título nos nombran que es el dictamen o informe de auditoría de los contadores públicos independientes. El destinatario es el órgano de la compañía que contrató la auditoría y la ciudad es el domicilio del contratante. Una parte de la estructura nos habla del párrafo número 1, que es el introductorio, el cual está estructurado de la siguiente manera. Expresar que se ha efectuado una auditoría. Identificar cada uno de los estados financieros y sus notas revelatorias que han sido examinados, los cuales deben estar anexos al dictamen. Identificar a la entidad cuyos estados financieros han sido auditados. Especificar las fechas o periodos cubiertos por cada uno de los estados financieros auditados. Señalar la responsabilidad de la gerencia o administración por la preparación de los estados financieros. Y declarar que es una responsabilidad del auditor expresar una opinión sobre los estados financieros con base en la auditoría. Continuando con la segunda parte, vamos al segundo párrafo, que es el alcance y naturaleza de una auditoría. En esta se habla de declarar que el examen fue realizado de acuerdo con normas de auditoría de aceptación general en Venezuela. Explicar que esas normas requieren que el auditor planifique y desarrolle la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores o falsedades importantes, dentro del contexto de la materialidad o importancia relativa. Se declara que una auditoría incluye un examen a base de pruebas de las evidencias que soportan las cifras y revelaciones en los estados financieros, una evaluación de los principios de contabilidad aplicados y de las estimaciones de la gerencia, y una evaluación de la presentación de los estados financieros como un todo. Por último, de este párrafo también se habla que es una declaración del auditor de que su examen provee una base razonable para su opinión. Continuando la segunda parte de la estructura del dictamen, vamos al tercer párrafo, que nos habla que es la desviación e impacto, teniendo en cuenta un caso práctico que es la desviación en la aplicación de los principios de contabilidad denominados BEN y la NICS, en la preparación de los estados financieros sin exigencia de un ente regulador. En ellas nos pueden señalar que es indicar si la desviación se refiere a reconocimiento, medición, revelación o presentación. Señalar el impacto derivado de la desviación indicada en la parte anterior. Concluir que a dicho impacto no modificaría sustancialmente las cifras de los estados financieros examinados. En la segunda parte vamos al último párrafo, que es la opinión. Expresar su opinión con salvedad sobre los estados financieros y las notas que han examinado. Indicar que excepto por es detallar aquí la desviación en la aplicación de los principios de contabilidad denominados BENICS, señalados en el párrafo anterior. Los estados financieros presentan razonablemente en todos sus aspectos sustanciables la situación financiera de la entidad, si está presente en el estado financiero, el resultado de sus operaciones, si está presente en el ERIC. El ERIC es el estado de resultado integral o estado de resultados, o ERIGA, que son las abreviaciones de estado de resultados y ganancias acumuladas, y en los movimientos de su efectivo, y si están presentes en el F, que es el estado de flujo del efectivo, en los diferentes periodos terminados, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados denominados BENICS, aplicables a la PYME. Para finalizar con la estructura del dictamen, vamos a la tercera parte, que es la firma e identificación de quienes auditan los estados financieros. Se trata de una firma, indicar su razón social, la rúbrica, el nombre del contador público actuante, la expresión del contador público y el número del código.
Y por último, la fecha del informe, que es la fecha de culminación del trabajo en las oficinas del cliente, en la parte superior o inferior del dictamen. Me corresponde hablar sobre el tipo de dictamen. 1. La opinión sin salvedad. En el dictamen del auditor declara que los estados financieros presentan razonablemente en todos sus aspectos sustanciales y la situación financiera, los resultados de operaciones y los movimientos efectivos de la entidad, de conformidad con principios de contabilidad de aceptación general. 2. La opinión con salvedad dice que es una opinión con salvedad, declara que excepto por él o los efectos a que se refiere la salvedad. Los estados financieros presentan razonablemente en todos sus aspectos sustanciales la situación financiera, los resultados de las operaciones y los movimientos del efectivo de la entidad, de conformidad con principios de contabilidad de aceptación general. Adversa. Una opinión adversa expresa que los estados financieros no presentan la situación financiera, los resultados de las operaciones ni los movimientos del efectivo, de conformidad con principios de contabilidad de aceptación general. La obtención de opinión. Una obtención de opinión declara que el auditor no expresa opinión sobre el estado financiero. Buenas tardes, a mí me corresponde hablar sobre algunos de los modelos de dictamen. Este sería cuando se presentan las cifras históricas con las cifras actualizadas en un solo estado financiero, es decir, estados financieros para un año. El primer ejemplo sería: hemos efectuado la auditoría de balance en general consolidado de compañía, ejemplo, sociedad anónima o compañías filiales, al 31 de diciembre del año X, y de los estados consolidados con nexo de resultados, del movimiento de las cuentas de patrimonio y de flujo del efectivo por el año entonces terminado, que se acompañan expresados en cifras históricas y en valores actualizados, al fin de reflejar integralmente el efecto de la inflación en el poder adquisitivo de la moneda. El segundo ejemplo sería: efectuamos de acuerdo a las normas de información financiera en Venezuela, ellas conformadas por BAN, BEN, NIF y NIF para pymes o para grandes entidades. Esas normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están exentos de errores significativos. El tercer ejemplo sería: en nuestra opinión, los estados financieros consolidados antes mencionados presentan razonablemente en todos los aspectos sustanciales la situación financiera de compañía, ejemplo, sociedades anónimas o compañías filiales, al 31 de diciembre del año X, los resultados de sus operaciones y los movimientos de su efectivo por el año entonces terminado, de conformidad con principios de contabilidad y de aceptación general. Por ejemplo, los modelos de dictamen es cuando se presentan estados financieros históricos y actualizados por separado, en un solo informe, estado financiero para un año. Hemos efectuado la auditoría de balance general consolidado de compañía, sociedad anónima o compañías filiales al 31 de diciembre del año X y de los estados consolidados conexos de resultados de movimiento de las cuentas, de patrimonio y de flujo de efectivo por el año entonces terminado, que se acompañan expresados en cifras históricas y valores actualizados a fin de reflejar integralmente el efecto de la inflación en el poder adquisitivo de la moneda. Otros ejemplos serían: nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre esos estados financieros con base en nuestra auditoría. El siguiente ejemplo es: efectuamos en nuestra auditoría de acuerdo a las normas de información financiera en Venezuela. Ellas están conformadas por la BAN, BEN, NIF y las NIF para pymes o para grandes entidades. Esas normas requieren que realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable y sobre los estados financieros que están exentos de errores significativos. Una auditoría incluye el examen a base de pruebas, las evidencias que respaldan los montos y revelaciones en los estados financieros. Otros ejemplos es: en nuestra opinión, los estados financieros consolidados antes mencionados presentan razonablemente en todos sus aspectos sustanciales a la situación financiera de compañía, ejemplo, compañías filiales o sociedades anónimas, al 31 de diciembre del año X, los resultados de sus operaciones y los movimientos del efectivo por el año entonces terminado, de conformidad con principios de responsabilidad,
Contabilidad de aceptación general. Me tocaría hablarles de los últimos modelos de dictamen. Cuando una entidad no reconozca los efectos de la inflación en sus estados financieros u estado financiero para 2 años, 1. Hemos efectuado las auditorías de los balances generales consolidados de compañía, ejemplo, sociedad anónima y compañías filiales al 31 de diciembre, y de los estados consolidados con nexos de resultados, de movimiento de las cuentas de patrimonio y de flujo del efectivo por los años entonces terminados. La preparación de dichos estados financieros es responsabilidad de la gerencia de la compañía. 2. La compañía no presentó los estados financieros consolidados actualizados y requeridos por la Declaración de Principios de Contabilidad número 10, emitida por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. Por lo tanto, los estados financieros consolidados fueron preparados sobre la base del costo histórico sin reconocer los efectos de la inflación como lo requieren los principios de contabilidad de aceptación general. En mi opinión, excepto por la falta de reconocimiento de los efectos de la inflación, lo cual resulta en una presentación inadecuada, según se explica en el párrafo anterior, los estados financieros consolidados antes mencionados presentan razonablemente en todos sus aspectos sustanciales la situación financiera de compañía, ejemplo, sociedad anónima, los resultados de sus operaciones y los movimientos de su efectivo por los años entonces terminados de conformidad con principios de contabilidad de aceptación general. Hemos efectuado las auditorías de los balances generales consolidados de compañía, ejemplo, sociedad anónima y compañías filiales al 31 de diciembre, y de los estados consolidados con nexos de resultados. Quinto, la compañía no presentó los estados financieros consolidados y actualizados requeridos por la Declaración de Principios de Contabilidad número 10. Por lo tanto, los estados financieros consolidados fueron preparados sobre la base del costo histórico sin reconocer los efectos de la inflación como lo requieren los principios de contabilidad de aceptación general. Y por último, en nuestra opinión, debido al impacto tan importante que tiene la falta de reconocimiento de los efectos de la inflación de la información financiera, según se explica en el párrafo anterior, los estados financieros consolidados antes mencionados no presentan razonablemente la situación financiera de la compañía, ejemplo, sociedad anónima.